Venimos a ti, Señor Jesús, para pedir tu perdón y rogarte nos des entendimiento en esta lección. Gracias te damos, Señor, por la vida, por la salud, por los alimentos, por el trabajo, por el techo que nos cobija. Oh Padre Celestial, que este aprendizaje sea puesto en práctica para no caer en desobediencia, tal cual lo hicieron nuestros hermanos en la antigüedad. Gracias, Señor, por todas tus bendiciones que nos diste durante la semana. Y te rogamos que tu Santo Espíritu venga, Señor, y se quede con nosotros para poder estudiar juntos la palabra bendita y santa del cielo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. El cautiverio y la desolación que Jeremías describe no solamente son eventos del pasado, sino también reflejos de una lucha que aún persiste en el corazón humano. Es la tensión constante entre la obediencia y la rebeldía. Judá, a pesar de las múltiples advertencias de Dios, persistió en su pecado. El profeta, con lágrimas en los ojos, anunciaba que en pocos y cortos años el rey de Babilonia sería levantado como instrumento del juicio divino, y Jerusalén sería sitiada una y otra vez hasta quedar en ruinas, como consecuencia de un pueblo que rechazó la voz de su Dios. Sin embargo, en medio del juicio también resplandece la ternura de un Dios que no se cansa de hablar, de llamar al arrepentimiento y de ofrecer dirección a quienes están dispuestos a confiar en Él. Jeremías no solamente habló de destrucción, sino también de esperanza, aun cuando todo parecía perdido. Dios guía ofreciendo un camino de vida, aunque implicara rendirse, confiar y también esperar. Y este mensaje, mis hermanos, sigue siendo actual. Muchas veces nuestras propias decisiones nos llevan a momentos de cautiverio interior, a situaciones de desolación espiritual o emocional. Pero el mismo Dios que habló por medio de Jeremías sigue hablándonos hoy. Él nos llama a volver a su voluntad, a confiar en que, aunque el proceso duela, su propósito es siempre redentor. Mis hermanos, que al meditar en estos pasajes podamos reconocer su voz, rendirnos a su guía y encontrar la esperanza aún en medio del quebranto. Hoy estudiaremos el tema titulado Cautiverio y asolamiento. Mis queridos hermanos, bienvenidos sean todos al estudio de la Biblia. Hoy tenemos una interesante lección. Vamos a aprender mucho el día de hoy. Así que te invito a quedarte desde principio a fin para estudiar junto la palabra de Dios. La primera pregunta tiene un subtítulo que dice Toma de Jerusalén. Y la pregunta dice lo siguiente: ¿quién conquistó a la ciudad de Jerusalén? ¿Cuál fue el destino del rey Sedequías, de sus hijos y de los nobles de Judá? Vamos a estudiar, como siempre, el libro del profeta Jeremías, capítulo 39, versículos del 1 al 8. En el 9º año de Sedequías, rey de Judá, en el mes 10º, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, con todo su ejército contra Jerusalén, y la sitiaron. Y en el 11º año de Sedequías, en el mes 4º, a los 9 días del mes, se abrió brecha en el muro de la ciudad, y entraron todos los príncipes del rey de Babilonia, y acamparon a la puerta de en medio. Nergal, Sarecer, Samgar Nebo
Sarsequim, el Rapsaris, Nergal, Sarecer, el Ramag y todos los demás príncipes del rey de Babilonia. Y viéndolo Sedequías, rey de Judá, y todos los hombres de guerra huyeron y salieron de noche de la ciudad por el camino del huerto del rey, por la puerta entre los dos muros, y salió el rey por el camino de Arabá. Pero el ejército de los caldeos los siguió y alcanzaron a Sedequías en los llanos de Jericó, y le tomaron y le hicieron subir a Ribla, en tierra de Hamat, donde estaba Nabucodonosor, rey de Babilonia, y le sentenció. Y degolló el rey de Babilonia a los hijos de Sedequías en presencia de éste en Ribla, haciendo asimismo degollar el rey de Babilonia a todos los nobles de Judá, y sacó los ojos del rey Sedequías, y le aprisionó con grillos para llevarle a Babilonia. Y los caldeos pusieron a fuego la casa del rey y las casas del pueblo, y derribaron los muros de Jerusalén. Vayamos por un momento a la historia del pueblo de Israel, el pueblo escogido de Dios. Los tres primeros reyes del Reino Unido fueron Saúl, David y Salomón, ¿no es cierto? Fue durante el reinado de Salomón que se construyó el templo de Jerusalén, el cual comenzó a funcionar alrededor del año 957 a.C. aproximadamente. Sin embargo, Salomón no instruyó adecuadamente a su hijo Roboam para que gobernara conforme a los caminos de Dios. Además, él mismo cayó en desobediencia, influenciado precisamente por sus muchas esposas extranjeras. Entonces no cumplió con el pacto establecido por Dios. Por eso el Señor le anunció que le quitaría el reino, aunque no durante su vida, por supuesto, por amor a su siervo David. Esto lo encontramos en Primera de Reyes, capítulo 11, versículos del 11 al 12. Así que, después de la muerte de Salomón, el reino se dividió en dos. El reino del norte, llamado Israel, con su capital en Samaria, y el reino del sur, llamado Judá, con su capital en Jerusalén. Ambos reinos fueron desobedientes a la ley de Dios. Sin embargo, antes de ejecutar su juicio, Dios en su misericordia envió profetas para advertirles sobre las consecuencias de su desobediencia. Los profetas enviados a Israel o al reino del norte fueron Ahías, Elías, Micaías, Eliseo, Jonás, Amós y Oseas. Y a Judá o al reino del sur, Dios envió a los profetas Semaías, Joel, Isaías, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías y también a Jeremías. Solo que lamentablemente el pueblo no escuchó la voz de Dios, y como resultado el reino de Israel o el reino del norte fue llevado cautivo por los asirios alrededor del año 720 a.C. aproximadamente, y 130 años después el reino de Judá o el reino del sur también fue llevado al cautiverio, esta vez por Babilonia. Eso fue en el año 586 a.C., cumpliéndose así las advertencias de los profetas. Ahora, más de 3 siglos después del reinado de Salomón, Judá atravesaba una etapa de gran desobediencia a los mandatos de Dios. A pesar de las advertencias del profeta Jeremías, Babilonia finalmente destruiría a Jerusalén. Y esta tragedia ocurrió durante el reinado de los hijos de Josías y su nieto Joaquín, quienes sucedieron a un rey justo y piadoso, como lo fue Josías. Josías había rechazado firmemente la idolatría y buscó reformar al pueblo, pero tras su muerte, sus descendientes hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Mientras Josías promovía la obediencia a Dios, sus hijos aceptaron la idolatría y provocaron la ira divina del Señor. Judá fue invadida 3 veces por Babilonia, y en cada ocasión
estaba gobernada por reyes que no siguieron el ejemplo de su padre Josías, lo que llevó al juicio inevitable sobre la nación. Sus hijos eran idólatras, a pesar de que el padre hizo grandes reformas. Entonces provocaron a la ira de Dios. ¿Cuáles fueron estas invasiones? Fueron tres, ¿no es cierto? El primer asalto a Jerusalén ocurrió aproximadamente en el año 606 a.C., durante el reinado de Joacim, también llamado Eliakim, que es el segundo hijo del rey Josías. Joacim subió al trono a los 25 años de edad y reinó durante 11 años. Durante su reinado, Joacim actuó con crueldad y derramó mucha sangre inocente. Fue un rey que hizo lo malo ante los ojos del Señor, ignorando la ley de Dios y persiguiendo a los profetas. En este primer cautiverio fue llevado a Babilonia el joven y profeta Daniel, quien tenía aproximadamente 17 años de edad, junto con otros jóvenes nobles de Judá. Además, se llevaron los utensilios del templo del Señor, que fueron llevados a Babilonia y colocados en el templo de los dioses babilónicos. Entonces, a pesar de las advertencias claras del profeta Jeremías, ni el rey ni el pueblo quisieron escuchar la palabra del Señor. Este rechazo a la voz profética marcó el comienzo del juicio divino sobre Judá. Luego encontramos un segundo asalto, o la segunda invasión a Jerusalén, que ocurrió 3 meses y 10 días después de la muerte o destitución de Joacim. Eso lo encontramos en Segunda de Crónicas, capítulo 36, versículo 9. En este asalto, el rey Nabucodonosor de Babilonia se llevó los tesoros del templo de Dios y deportó a muchos habitantes de Judá, incluido el joven rey Joaquín. Joaquín tenía 18 años cuando comenzó a reinar, y su reinado fue breve debido a la invasión babilónica. Durante esta deportación fue llevado a Babilonia el sacerdote y profeta Ezequiel, quien más tarde recibiría su llamado profético estando en el exilio. Y el Señor le reveló grandes cosas también de cómo el pueblo de Dios había caído en apostasía. Y luego encontramos una tercera invasión a Jerusalén. La tercera y última invasión a Jerusalén ocurrió en el año 586 a.C. y fue durante el reinado del rey Sedequías, también conocido como Matanías. Sedequías era hermano de Joacim. Era también hijo del rey Josías y subió al trono a los 21 años y reinó durante 11 años. Entonces, mira, durante su reinado, el profeta Jeremías advertía constantemente al pueblo que se apartara de la idolatría y obedeciera al rey de Babilonia, ya que esa era la voluntad de Dios, como parte del juicio sobre Judá. Sin embargo, Sedequías no obedeció, ni escuchó a Jeremías. Mientras tanto, el profeta Ezequiel, ya cautivo en Babilonia, recibía visiones impactantes sobre las abominaciones del pueblo de Judá y las causas del juicio divino. Ezequiel vio claramente la magnitud del pecado, la corrupción espiritual del pueblo y el trágico destino del templo de Salomón, que sería destruido como consecuencia de esa desobediencia. Ahora, ¿cómo se desarrolló la tercera invasión? Vamos a poner énfasis en la tercera invasión. Los versículos nos dan una cronología muy precisa del asedio y caída de Jerusalén bajo el reinado de Sedequías. ¿Cuál fue la estrategia de Nabucodonosor? El asedio comenzó en invierno, alrededor de diciembre o enero, si queremos llevarlo al contexto actual. Es decir, al 9º año del gobierno de Sedequías, mes 10º o mes de Tebet, o entre los meses de diciembre o enero del almanaque actual, como ya te lo dije.
La ciudad estuvo sitiada por más de 1 año y medio, hasta que finalmente se abrió una brecha o un hueco en el muro. Es decir, a los 11 años de gobierno de Sedequías, ¿no es cierto? Es a través de ese espacio, de ese hueco, por donde ingresaron los oficiales del rey de Babilonia y se establecieron en la puerta principal de la ciudad. Por ese hueco ingresaron altos funcionarios del reino de Babilonia: Nergal Sarecer, Samgar, Nebo Sarsequim, que era un alto oficial, y también había otro, Nergal Sarecer, que también era un alto funcionario, y todos los otros jefes del rey de Babilonia. Todo esto ocurrió el día 9 del mes de Tamuz, es decir, entre los meses de junio y julio del año número 11 del reinado de Sedequías. ¿Y qué estrategia usó Sedequías para escapar? El verso 4 dice que Sedequías usó la estrategia de escape desesperada. El rey, cuando las fuerzas babilónicas finalmente lograron abrir una brecha en las murallas de Jerusalén, después de un largo y desgastante asedio, el rey Sedequías supo que su tiempo en la ciudad había llegado a su fin. Con el corazón lleno de temor y desesperación, el rey Sedequías decidió escapar bajo el manto de la noche, esperando, por supuesto, evitar la captura y buscar refugio más allá de los muros caídos. Sigilosamente y acompañado por sus soldados y algunos fieles, abandonó la ciudad, atravesando una puerta oculta entre los dos muros, cerca del jardín real. Su ruta lo llevó por el árido camino de Arabá, la vasta llanura al este de Jerusalén, con la esperanza de llegar a un lugar seguro, lejos del alcance de Nabucodonosor y su ejército, ¿no es cierto? Solo que no contaba con que las fuerzas babilónicas ya estaban alertas. Y fue perseguido sin descanso. Fue alcanzado cerca de Jericó, donde fue capturado. Después de que el rey Sedequías fue capturado cerca de Jericó, fue llevado ante Nabucodonosor, rey de Babilonia, en la ciudad de Ribla, en la región de Hamat. Allí, delante de sus propios ojos, presenció una escena desgarradora y cruel. Sus hijos fueron ejecutados unos tras otros. Fueron eliminados delante de él como castigo por su desobediencia y rebelión. No solo sus hijos sufrieron ese trágico destino, sino también todos los nobles y principales de Judá fueron ejecutados en ese mismo lugar. Y así se marcó el fin de la élite gobernante del reino. Después de esta terrible pérdida, Sedequías fue sometido a una humillación aún mayor, mis hermanos. A Sedequías le sacaron los ojos, dejándolo en completa oscuridad, símbolo de ceguera espiritual y el juicio divino sobre él. Finalmente fue encarcelado con grilletes y llevado cautivo a Babilonia, donde pasaría el resto de sus días en prisión, lejos de su tierra y de su pueblo. Mientras tanto, en Jerusalén, los babilonios quemaron el palacio real, destruyeron las casas del pueblo y derribaron las murallas de la ciudad, consumando así la destrucción y el juicio sobre Judá. ¿Qué nos enseñan estos pasajes? Aquí nos enseñan varias cosas, hermanos. Primero, que las consecuencias de la desobediencia a Dios son serias y pueden afectar a toda una nación y a sus líderes. Sedequías y su familia sufrieron un castigo severo por rechazar las advertencias divinas. También aprendemos que el juicio de Dios es justo y también inevitable cuando se persiste en la rebelión. A pesar de las múltiples oportunidades para arrepentirse, el pueblo y sus líderes ignoraron a los profetas y enfrentaron las consecuencias. La humillación y el sufrimiento de Sedequías muestra que el pecado tiene un costo personal y público, no solo espiritual, sino también físico y social. El fin entonces de Jerusalén y el cautiverio son un llamado a reflexionar sobre la importancia de la fidelidad a nuestro Señor Jesucristo, la obediencia y la humildad ante su voluntad. Mis hermanos,
Es mejor vivir en obediencia antes que ser alcanzado por la ira de Dios, ¿no es cierto? De nada sirvió advertencia tras advertencia cuando el pueblo de Dios hizo caso omiso a los profetas. Entonces nosotros no debemos tomar este ejemplo, sino que debemos aferrarnos a la voluntad de Jesús. ¿Cuál sería la respuesta, hermanos? ¿Quién conquistó la ciudad de Jerusalén? Fue conquistada por Nabucodonosor, rey de Babilonia. ¿Cuál fue el destino del rey Sedequías, de sus hijos y de los nobles de Judá? Sedequías fue capturado, sus hijos y los nobles ejecutados. Sedequías fue cegado y llevado cautivo a Babilonia. Pregunta número 2. ¿Qué nos dice la pregunta número 2? ¿Cuál fue el destino de los habitantes de Jerusalén? ¿Y qué privilegio se concedió a los pobres de Judá en esta situación? Seguimos estudiando Jeremías, capítulo 39, versículos 9 y 10. Y al resto del pueblo que había quedado en la ciudad, y a los que se habían adherido a él, con todo el resto del pueblo que había quedado, Nabuzaradán, capitán de la guardia, lo transportó a Babilonia. Pero Nabuzaradán, capitán de la guardia, hizo quedar en tierra de Judá a los pobres del pueblo que no tenían nada, y les dio viñas y heredades, dice la palabra de Dios. A ver, los pasajes revelan a los eventos de la tercera invasión babilónica a Jerusalén, que fue también la última y definitiva conquista de la ciudad por parte del imperio de Babilonia. Los hechos claves de la tercera invasión incluyeron la toma de Jerusalén, la captura del rey Sedequías, la destrucción de la ciudad, la deportación de los habitantes, la decisión de dejar a los pobres en Judá. Pero los versículos también presentan a dos grupos de personas aquí. Primero, los que fueron llevados cautivos a Babilonia. ¿Quiénes eran ellos? Aquí se habla de el resto del pueblo que había quedado en la ciudad tras el asedio. Aquellos que se habían adherido a él, dicen los versículos. Es decir, el comandante de la guardia personal del rey, que se llamaba Nebuzaradán, se llevó presos a Babilonia a todos los que quedaban en Jerusalén y también a los que apoyaban a los babilonios. Fueron personas que se rindieron o colaboraron con los babilonios para entenderlo mejor, ¿no es cierto? Este grupo de personas incluía gente de mayor estatus social, político y militar, así como artesanos, soldados y líderes. Los ricos fueron también llevados cautivos. ¿Qué les ocurrió a ellos? Ellos fueron deportados a Babilonia como parte de la política imperial de Nabucodonosor. Deportar a los líderes y clases medias para evitar precisamente rebeliones y reforzar su imperio. Ellos fueron llevados como esclavos, como siervos, como exiliados, dependiendo de su condición y utilidad. Pero también aquí encontramos a los pobres del pueblo que quedaron en Judá. ¿Quiénes eran estos pobres? Eran personas humildes, de condición económica muy baja. Eran campesinos sin tierras propias. Eran obreros sin posesiones, etc. En el contexto hebreo, los pobres a menudo eran ignorados por la élite y carecían de influencia política y económica. ¿Qué le ocurrió? Nabuzaradán no los llevó cautivo a ellos, sino que les dejó la tierra para que pudieran producirla. Mas aún les dio viñas y heredades, ¿no es cierto? Como dice el versículo. Esto sugiere una especie de redistribución de las tierras, posiblemente aquellas que antes pertenecían a los deportados. Y esto presentó un cambio social drástico, donde los más humildes pasaron a ser propietarios de las tierras. ¿Qué significa todo esto entonces? En lo histórico, esta separación fue una estrategia babilónica. Dejar a las personas sin capacidad de organizar rebeliones, pero con el interés de mantener el orden, porque ahora ya tenían tierras. Los cautivos eran vistos como potenciales líderes de resistencia o gente útil para el imperio. Y en lo espiritual muestra un principio bíblico recurrente. ¿Sabe cuál es ese principio bíblico?
que Dios humilla a los soberbios y exalta a los humildes, ¿no es cierto? Eso está escrito en Lucas capítulo 1, versículos 52 y 53. Aunque no se dice que los babilonios actuaron movidos por Dios directamente, pero el mensaje del profeta Jeremías ha insistido en que todo esto fue juicio divino. Y en ese contexto, los pobres fueron preservados y bendecidos. La hermana White dice, pero Dios no abandonó a la desesperación completa al fiel residuo que quedaba en la ciudad. ¿Quién es ese fiel residuo? Es el remanente, ¿no es cierto? Son los pocos fieles que aún creían en Dios y no se habían rebelado completamente contra Él, aún viviendo en una ciudad corrupta como Jerusalén. En su caída, por supuesto. Aunque el juicio divino era severo, la ciudad fue destruida. Muchos murieron y otros fueron deportados. Pero Dios no dejó sin esperanza a los fieles, sino que les permitió conservar la fe y les dio razones para seguir confiando en su misericordia. El gobernador de aquellas personas que quedaron en Judá fue Gedalías, como lo veremos más adelante. Mis hermanos, aun cuando el mundo o la iglesia atraviesen tiempos difíciles o de apostasía, Dios no abandona a su pueblo fiel. El Señor sigue hablando, guiando y ofreciendo esperanza. Las promesas de Jeremías, como la del nuevo pacto, siguen aún siendo relevantes para los que pertenecen fieles hoy. ¿Sabes, mi hermano? En tiempos de Jeremías, muchos líderes religiosos y políticos rechazaban el mensaje verdadero de Dios. Y en lugar de llamar al arrepentimiento, predicaban paz, paz, donde no había paz en realidad. Es decir, predicaban mensajes falsamente optimistas. Y esto dividía al pueblo, porque algunos seguían la verdad y otros seguían los engaños populares y cómodos. Y hoy sucede lo mismo. Hoy día, muchos predican doctrinas que no están en armonía con la Biblia. Muchos predican evangelios centrados en prosperidad material, en negación de la ley de Dios, en la confusión sobre la naturaleza de Cristo, en el juicio, en el santuario o del sábado. Estas doctrinas son las que debían al pueblo de la verdad, igual que en tiempos de Jeremías. Entonces estamos viviendo los últimos tiempos, ¿no es cierto? Y en los últimos días, Satanás levantará falsas enseñanzas para engañar, si fuera posible, aún a los escogidos. Incluso dentro del pueblo de Dios se levantarán con ideas novedosas pero peligrosas, y que sería necesario discernir entre la verdad y el error, así como lo hizo el profeta Jeremías en su tiempo. La hermana White dice, no crean que Satanás no hace nada. No piensen que su ejército está pasivo. Él y sus instrumentos ocupan el campo. Eso dice la hermana White en su libro Recibiréis Poder. Entonces, cuando el pueblo de Dios desobedece, se expone a la esclavitud espiritual, ¿no es cierto? Desobedecer la palabra nos separa de Dios. Resistir la verdad nos hace vulnerables al engaño. Resistir en el pecado nos esclaviza. Y así como Judá fue llevada cautiva a Babilonia por desobedecer repetidamente a Dios, también hoy, si el pueblo de Dios rechaza los mensajes del cielo y sigue doctrinas falsas y desobedece los principios bíblicos, puede ser llevado espiritualmente cautivo a Babilonia. Es decir, a un estado de confusión, de error, de apostasía o de pecado persistente, ¿verdad, hermanos? ¿Cuál es el destino de los habitantes de Jerusalén? Los ricos fueron llevados cautivos a Babilonia y los pobres se quedaron en Judá. ¿Qué privilegio se concedió a los pobres de Judá en esta situación? Se les permitió quedarse en Judá y recibieron tierras y viñas. Pregunta número 3. Estamos estudiando la lección número 23. ¿Qué instrucción dio el rey de Babilonia a Nabuzaradán acerca de Jeremías después de la caída de Jerusalén? Jeremías capítulo 39, versículos del 11 al 14 dice:
Y Nabucodonosor había ordenado a Nabuzaradán, capitán de la guardia, cerca de Jeremías, diciendo: tómale y vela por él, y no le hagas mal alguno, sino que harás con él como él te dijere. Envió por tanto Nabuzaradán, capitán de la guardia, y Nabuzaradán el Rabsaris, Nergal, Sarecer, el Rabmag y todos los príncipes del rey de Babilonia. Enviaron entonces y tomaron a Jeremías del patio de la cárcel y lo entregaron a Gedalías, hijo de Ahicam, hijo de Safán, para que lo sacase a casa, y vivió entre el pueblo. A ver, cuando los babilonios tomaron Jerusalén, el profeta Jeremías aún estaba preso en el patio de la cárcel debido a sus profecías contra Jerusalén. Acuérdate que el profeta quedó preso en ese lugar después de ser liberado por el etíope, ¿no es cierto? Entonces, cuando los babilonios conquistaron la ciudad, el rey Nabucodonosor dio instrucciones específicas de proteger a Jeremías. Jeremías fue liberado por orden del rey babilonio y entregado a Gedalías, quien más tarde fue nombrado gobernador sobre los que quedaron en Judá. Aunque claro, fue el mismo Dios quien protegió a su profeta, incluso en medio del juicio sobre Judá, moviendo al mismo rey babilonio para asegurar su bienestar. ¿Cómo debía ser tratado? ¿Y qué trato debían darle al profeta? El trato que el rey de Babilonia, Nabucodonosor, ordenó que se le diera al profeta Jeremías fue respetuoso, cuidadoso y considerado, a pesar de que era prisionero. Por eso dice el verso: tómale y vela por él, y no le hagas mal alguno, sino que harás con él como él te dijere. Vamos a ver estos detalles del trato que debía recibir Jeremías. El verso dice: tómalo, ¿no es cierto? Nabuzaradán debía sacarlo del lugar donde estaba preso, que era el patio de la cárcel. Pero también dice: vela por él, ¿no es cierto? Esto significa que debían protegerlo y cuidar de su bienestar. No le hagas ningún mal, dice el versículo. Es decir, que estaba prohibido hacerle daño físico o tratarlo injustamente. Y por último dice: trátalo como él te dijera. Jeremías debía recibir libertad y respeto para decidir su propio destino. Por ejemplo, si quería quedarse en Judá o ir a Babilonia, o tal vez a su tierra natal. Pero, ¿por qué este trato especial? Bueno, aunque Jerusalén había caído y Jeremías era ciudadano de la ciudad conquistada, Nabucodonosor reconoció que Jeremías no había promovido rebelión, sino que advertía a su pueblo que se rindieran a Babilonia como parte del juicio de Dios. Pero eso fue visto como alguien que hablaba con sabiduría. Por eso fue visto como alguien que hablaba con sabiduría y verdad, y fue tratado con honor. El buen trato que Jeremías recibió de parte del rey Nabucodonosor, un rey pagano y conquistador, puede verse como un reconocimiento de Dios por su fidelidad como profeta. ¿Sabes por qué? Porque Jeremías había sido rechazado, encarcelado y maltratado por su propio pueblo, por decir la verdad de parte de Dios. Sin embargo, no dejó de ser fiel a su llamado, aunque le costó todo, ¿no es cierto, hermanos? Y entonces cuando llegó el juicio, cuando llegó la caída de Jerusalén, Dios intervino soberanamente para proteger a su siervo. Es por eso que dice: no le hagan ningún mal, sino trátalo como él te dijere. Es que eso no es normal en una conquista, ¿no es cierto, hermanos? Los invasores normalmente mataban o deportaban a todos los líderes, pero Jeremías fue liberado, protegido y respetado. ¿Y qué aprendemos con todo esto? Aprendemos que Dios no olvida a sus siervos fieles, aun cuando el mundo lo rechaza. A veces el reconocimiento de Dios no viene del lugar esperado. En este caso vino de un rey extranjero, pero Dios puede usar a cualquiera, incluso a un rey pagano como el que estamos estudiando, para cumplir su voluntad y cuidar a los suyos. Dios, mis hermanos, cumple sus promesas. Dios es fiel. En Jeremías capítulo 1, versículo 8,
Dios le había dicho a Jeremías cuando lo llamó, no temas delante de ellos porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Entonces, Dios cumplió esa promesa. Ahora, ¿a quiénes envió Nabucodonosor? ¿Y quiénes eran estos hombres? El verso dice, envió por tanto Nabuzaradán, capitán de la guardia, y Nabuzazbán, jefe de los eunucos, y Nergal, Sarecer, príncipe de los magos, y todos los príncipes del rey de Babilonia, ¿no es cierto? Nabuzaradán tenía como cargo ser capitán de la guardia. También era llamado jefe de la guardia o jefe de la escolta real. Era el comandante militar babilónico, responsable de ejecutar las órdenes del rey, incluyendo el saqueo de Jerusalén y el trato a los prisioneros. Fue él quien tuvo contacto directo con Jeremías para liberarlo. Aquí encontramos también a Nabuzazbán, que era jefe de los eunucos, también traducido como sumo oficial o funcionario principal del palacio. Posiblemente era un alto oficial de la corte real, encargado del personal del palacio. En algunas traducciones aparece como Sarsequim, pero también observamos a Nergal-Sarecer, que era el príncipe de los magos, también llamado jefe de los adivinos o comandante de los sabios. Nergal es el comandante de una deidad babilónica y Sarecer es un título, que era un alto funcionario religioso o sabio del imperio babilónico, tal vez una especie de ministro de religión o ciencia. ¿Y qué más encontramos aquí? Dice todos los príncipes del rey de Babilonia, que se refiere al resto de los altos funcionarios, oficiales militares y consejeros reales, que estaban con el ejército babilonio en la campaña contra Judá. ¿Cómo fue la liberación de Jeremías, hermano? Mira, siguiendo esta orden real, Nabuzaradán, junto con otros altos oficiales babilonios, como lo era Nabuzazbán y Nergal-Sarecer, entre otros príncipes del rey, organizaron la liberación del profeta. Ellos fueron personalmente al patio de la cárcel donde estaba Jeremías detenido y lo sacaron de allí. Ya no estaba en manos de sus opresores de Judá, ni en condición de prisionero ante los babilonios. Una vez libre, Jeremías fue entregado a Gedalías, hijo de Ahicam, hijo de Safán, como dice el versículo, un hombre respetado que había demostrado proteger a Jeremías en tiempos pasados. Gedalías se hizo cargo del profeta, lo llevó a su casa y Jeremías quedó libre para vivir entre el pueblo. Entonces, esta escena representa una justicia restaurada. Jeremías fue rechazado y encarcelado por su pueblo, pero fue reivindicado por Dios ante todos. Significa protección divina también. Aunque Jerusalén cayó, Dios no permitió que su siervo pereciera con la ciudad. Y también inicia aquí una nueva etapa en su vida. Jeremías ahora quedaba bajo el cuidado de un líder justo, como era Gedalías, en medio de un pueblo que había sido purificado por el juicio. Mi hermano, ¿qué instrucción dio el rey de Babilonia a Nabuzaradán acerca de Jeremías después de la caída de Jerusalén? Que no le hiciera ningún daño a Jeremías, que lo cuidara y que lo tratara como él quisiera, dice la palabra de Dios. Pregunta número 4. ¿Qué dijo el capitán de la guardia babilonio sobre las profecías acerca de Israel? ¿Qué hizo por Jeremías después de la caída de la ciudad? Seguimos estudiando el libro del profeta Jeremías, capítulo 40, versículos del 2 al 4. Tomó pues el capitán de la guardia a Jeremías y le dijo, Jehová tu Dios habló este mal contra este lugar y lo ha traído y hecho Jehová según lo había dicho. Porque pecasteis contra Jehová y no oísteis su voz, por eso os ha venido esto. Y ahora yo te he soltado hoy de las cadenas que tenías en tus manos. Si te parece bien venir conmigo a Babilonia, ven, y yo velaré por ti. Pero si no te parece bien venir conmigo a Babilonia, déjalo. Mira, toda la tierra está delante de ti. Ve a donde mejor y más cómodo te parezca ir, dicen los versículos.
Los pasajes revelan un diálogo breve pero significativo entre un oficial pagano, que era Nabuzaradán, y el profeta Jeremías. Y en él se puede ver un reconocimiento implícito de que Jeremías era un verdadero profeta de Dios. ¿Qué reconoce Nabuzaradán? Él reconoce que Jehová ha traído el juicio. En verdad que esto es impresionante. ¿Sabes por qué? Porque un extranjero reconoce algo que el pueblo de Judá se negó a aceptar durante años. Y lo que se negó a aceptar era que Dios estaba usando a Babilonia como instrumento de juicio, tal como Jeremías había profetizado. Un oficial babilonio pagano está reconociendo que Jehová, el Dios de Israel, es el autor del juicio y que lo dicho por Jeremías se ha cumplido, que la caída de Jerusalén no fue solo por poder militar, sino por desobediencia espiritual. Nabuzaradán, mi hermano, cree que Jeremías decía la verdad y confirma que lo que Jeremías profetizó se había cumplido. Entonces lo trata con respeto y honor, no como un enemigo. Nabuzaradán, aunque es pagano, reconoce que el profeta es un verdadero portavoz de Jehová, porque ve cumplida la palabra de Dios a través de él. Es por eso que dice, Jehová tu Dios ha pronunciado este mal y lo ha traído, porque pecaron contra Jehová y no oyeron su voz. Segundo, respeto y libertad para Jeremías. El oficial lo ve como alguien especial, no como un simple prisionero. Nabuzaradán le da a Jeremías libertad de movimiento, protección personal y autoridad moral, al tratarlo no como un vencido, sino como un hombre de Dios con dignidad. Y el verso lo dice, yo te he soltado, si quieres venir conmigo a Babilonia, ven, si no, quédate. Mira, toda la tierra está delante de ti. Eso dice el versículo 4, ¿no es cierto? Mis hermanos, aquí hay una gran enseñanza. ¿Sabes cuál es? La enseñanza es que a veces los de afuera, los que están en el mundo, como este oficial babilonio, pueden reconocer la verdad espiritual más rápido que los mismos creyentes del pueblo de Dios, especialmente cuando la evidencia es clara y la fidelidad del siervo de Dios ha sido constante. Por ejemplo, en tiempos de los apóstoles, los judíos, el pueblo de Dios, rechazaron la verdad, pero los gentiles, los de afuera, la recibieron con mucho gozo. Entonces, mi hermano, la fidelidad a Dios no siempre será reconocida por los de adentro, pero Dios puede usar incluso a los de afuera para honrar a sus siervos. Y esto nos recuerda que la verdad no depende de quien la acepta, sino de quien la dice con fidelidad. Dios confirma a sus siervos, aunque el pueblo los rechace, como Jeremías y Pablo, por ejemplo. Jeremías no cambió su mensaje para agradar a su pueblo, pero su fidelidad fue recompensada por Dios, aunque no por los suyos. Entonces tengo que preguntarme aquí, mi querido hermano, ¿estoy dispuesto a ser fiel a Dios, aunque eso me cueste el rechazo de algunos hermanos? ¿Valoro más la verdad de Dios o la aprobación del grupo? ¿Reconozco a los siervos fieles de Dios, aunque su mensaje me incomode? Hermanos míos, el reconocimiento humano es secundario. Lo importante es la aprobación de Dios. Por tanto, sigamos predicando la verdad de Jesús. Sigamos predicando a un Jesús santo, puro, perfecto, sin inclinaciones al mal, ¿no es cierto? La verdadera honra no viene de los hombres, sino de Dios. Y cuando Dios quiere, hasta los enemigos pueden reconocer a sus profetas, mi hermano, a sus verdaderos mensajeros. Vamos a la respuesta aquí. ¿Qué dijo el capitán de la guardia babilonio sobre las profecías acerca de Israel? El capitán dijo que Jehová cumplió sus profecías por el pecado de Israel. ¿Qué hizo por Jeremías después de la caída de la ciudad? Lo liberó, lo protegió y le dio libertad para elegir su destino. Pregunta número 5. Seguimos estudiando la lección número 23 que lleva por título Cautiverio y asolamiento. Y el subtítulo de la pregunta 5 dice conspiración. ¿A quién designó el rey de Babilonia para gobernar a los que habían quedado en Judá?
¿Y qué dice Jeremías capítulo 40, versículo 7? Cuando todos los jefes del ejército que estaban por el campo, ellos y sus hombres, oyeron que el rey de Babilonia había puesto a Gedalías, hijo de Ahicam, para gobernar la tierra, y que le había encomendado los hombres, y las mujeres, y los niños, y los pobres de la tierra que no fueron transportados a Babilonia. A ver, existe un punto definitivo. Hay un límite en el cual los juicios de Jehová ya no pueden postergarse más. La destrucción de Jerusalén en la época del profeta Jeremías sirve como una seria advertencia para Israel actual. Esto nos muestra que los consejos y las advertencias transmitidas por los siervos escogidos de Dios no deben ser ignoradas, no deben ser desestimadas, sin consecuencias. Despreciar, mis hermanos, estas amonestaciones con indiferencia o rebeldía acarrea un castigo seguro y justo, porque la paciencia divina tiene un límite. Así como en tiempos antiguos la desobediencia trajo la ruina, hoy también es vital escuchar y atender la voz de Dios para evitar las consecuencias dolorosas, ¿no es cierto? Entonces, después de la caída de Jerusalén, el rey de Babilonia nombró a Gedalías como gobernador sobre los remanentes del pueblo de Judá que habían quedado en la tierra. Y este versículo relata cómo Gedalías fue oficialmente reconocido y apoyado por los príncipes de Judá y las autoridades babilónicas para gobernar el territorio, bajo la autoridad babilónica, por supuesto. ¿Quién era Gedalías? Gedalías fue hijo de Ahicam. Su nombre significa Jehová es grande. Era un judío de linaje noble y relacionado con personas fieles a Dios. Gedalías había demostrado lealtad a Nabucodonosor y una actitud conciliadora hacia Babilonia, lo que lo hizo apto para ser designado gobernador. El rey de Babilonia lo puso a cargo de los que se habían quedado allí, que eran los más pobres del país, y su papel era administrar y mantener el orden en Judá bajo dominio babilónico, cuidando, por supuesto, del remanente del pueblo para evitar más rebeliones y mantener de esta manera la paz. No tengan miedo del rey de Babilonia. Pueden estar seguros de que el Dios de Israel va a protegerlos y a salvarlos del poder de ese rey, dijo el profeta Jeremías en el capítulo 42, versículo 11. Entonces, Gedalías escogió Mizpa como su capital y residencia, y comenzó de inmediato a reunir alrededor de sí el remanente de la nación que no había sido llevado cautivo a Babilonia. Entonces, Gedalías era una persona fiel al Señor, era obediente a Dios. Él cumplía lo que el profeta Jeremías le estaba diciendo, ¿no es cierto? ¿A quién designó el rey de Babilonia para gobernar a los que habían quedado en Judá? A Gedalías, hijo de Ahicam, dice la palabra del Señor. Pregunta número 6. La pregunta número 6 dice lo siguiente. ¿Qué hizo Ismael en contra de Gedalías y quiénes estaban involucrados en la conspiración? A ver, ¿qué dice Jeremías capítulo 41, versículos del 1 al 3? Aconteció en el mes séptimo que vino Ismael, hijo de Netanías, hijo de Elisama, de la descendencia real, y algunos príncipes del rey y 10 hombres con él, a Gedalías, hijo de Ahicam, en Mizpa, y comieron pan juntos allí en Mizpa. Y se levantó Ismael, hijo de Netanías, y los 10 hombres que con él estaban, e hirieron a espada a Gedalías, hijo de Ahicam, hijo de Safán, matando así a aquel a quien el rey de Babilonia había puesto para gobernar la tierra. Asimismo mató Ismael a todos los judíos que estaban con Gedalías en Mizpa, y a los soldados caldeos que allí también estaban. Gedalías fue un líder notable, prudente y pacificador. Fue designado por el rey de Babilonia para gobernar a los pocos judíos que quedaron en Judá después del exilio, ¿no es cierto? Fue un tiempo de caos y ruina, pero él ofreció una oportunidad para la reconstrucción, la esperanza y la obediencia a la voluntad de Dios,
incluso bajo el dominio extranjero. Solo que sus esfuerzos duraron muy poco. Apenas 2 o 3 meses después de asumir su cargo, su vida fue traidoramente arrebatada por Ismael, hijo de Netanías, un hombre de la nobleza real que lo consideraba un usurpador, a Gedalías. Observa que el versículo dice que comieron pan juntos allí en Mizpa. ¿Y qué significa comer pan juntos? Significa muchas cosas. Primero, un acto de comunión y confianza. En la cultura hebrea, mis hermanos, y en muchas culturas del antiguo Medio Oriente, compartir una comida era un acto de paz, de respeto, de amistad. Comer pan con alguien implicaba un pacto de hospitalidad y no de agresión. Era símbolo de hospitalidad por parte de Gedalías entonces. Gedalías recibió a Ismael y a sus hombres como invitados, lo cual demuestra su buena fe y la ausencia de sospecha. Él le ofreció comida, indicando que confiaba en ellos y no esperaba la traición. También resalta la gravedad de la traición aquí. La frase subraya la traición de Ismael. Este hombre aprovechó la confianza y hospitalidad de Gedalías para matarlo. Es una violación no solo política, sino moral y espiritual de lo que representaba la mesa compartida. Dicho en otras palabras, Ismael rompió un pacto implícito de paz al asesinar a alguien justo después de compartir el pan. Sabes, mi querido hermano, hay un salmo que dice que la traición duele más cuando viene de quienes han estado cerca, compartiendo nuestra mesa. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar, dice Salmos capítulo 41, versículo 9. También el Señor Jesús fue traicionado después de compartir pan con Judas en la última cena, ¿no es cierto? Entonces, el gobierno de Gedalías fue un gobierno breve, pero clave en el periodo de transición después de la destrucción de Jerusalén. Desde la caída de Jerusalén en el mes número 4 hasta su muerte en el mes número 7, hay unos 2 a 3 meses de tiempo, ¿no es cierto? Durante ese breve periodo gobernó sobre el remanente de Judá, bajo el control de Babilonia. Desde Mizpa, Gedalías gobernaba a Judá y fue asesinado en el 7º mes, o en el mes de Tamuz del calendario hebreo. Es decir, aproximadamente entre septiembre y octubre del año 586 a.C. Y claro, Ismael no actuó por mandato de Dios, ni en defensa del pueblo, sino que fue movido por la envidia, por la ambición y la sed de poder. Y en el mes 7º vino Ismael y mató a Gedalías, dice Jeremías, en el versículo 1 del capítulo 41. Y este hecho, mi hermano, no solo truncó el liderazgo de un hombre justo, sino que trajo más dolor y confusión al pueblo. La gente, temiendo represalias de Babilonia, huyó a Egipto, desobedeciendo la voz de Dios. Es decir, una sola acción de maldad desató una cadena de consecuencias espirituales y sociales graves. Entonces, mi hermano, si estás enfrentando oposición o injusticia por hacer lo correcto, no te desanimes. Dios ve tu fidelidad, aunque los hombres no la reconozcan. El Señor ve tu corazón. ¿Hay en tu corazón resentimiento, celos hacia alguien que ha sido dispuesto en una posición que tú deseabas? Pide a Dios en ayuno, oración y ruego que purifique tus motivaciones. El orgullo nunca construye, eso debemos mentalizarnos. El orgullo solamente destruye, ¿no es cierto? ¿Estás dispuesto entonces a seguir a Dios incluso cuando su voluntad no se alinea con tus planes? Si te has hecho esta pregunta, déjame decirte que la verdadera obediencia no busca conveniencia, sino sumisión al propósito de Dios. Hermano querido, la fidelidad a Dios puede brillar incluso en tiempos de ruina, pero también nos advierte del peligro de la envidia, la rebelión
y la impaciencia espiritual. Jamás seamos como Ismael, arruinando la esperanza ajena por ambición personal. Debemos ser como Gedalías, fiel en lo poco, confiado en medio de la prueba. Pablo dice en Romanos capítulo 12, versículo 21, no te dejes vencer por el mal, sino vence con el bien el mal. Hermano mío, hagamos la voluntad de Dios. La recompensa viene pronto. Oremos, ayunemos y estudiemos la palabra de Dios. Vamos a la respuesta. ¿Qué hizo Ismael en contra de Gedalías? ¿Y quiénes estaban involucrados en la conspiración? Ismael se rebeló contra Gedalías con apoyo de 10 hombres y del rey amonita Baalis y asesinó al gobernador Gedalías. Pregunta número 7. Estamos en la última pregunta de la lección, que lleva por título Cautiverio y asolamiento. ¿Qué advertencia de Dios dio Jeremías al remanente de Judá antes de partir hacia Egipto? Jeremías capítulo 42, versículos del 9 al 11 y del 15 al 19 dice, y les dijo, así ha dicho Jehová Dios de Israel, al cual me enviasteis para presentar vuestros ruegos en su presencia. Si os quedareis quietos en esta tierra, os edificaré y no os destruiré. Os plantaré y no os arrancaré, porque estoy arrepentido del mal que os he hecho. No temáis de la presencia del rey de Babilonia, del cual tenéis temor. No temáis de su presencia, ha dicho Jehová, porque con vosotros estoy, yo para salvaros y libraros de su mano. Ahora por eso, oíd la palabra de Jehová, remanente de Judá. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Si vosotros volviereis vuestros rostros para entrar en Egipto y entrareis para morar allá, sucederá que la espada que teméis os alcanzará allí en la tierra de Egipto. Y el hambre de que tenéis temor allá en Egipto os perseguirá y allí moriréis. Todos los hombres que volvieren sus rostros para entrar en Egipto, para morar allí, morirán a espada, de hambre y de pestilencia. No habrá de ellos quien quede vivo, ni quien escape delante del mal, que traeré yo sobre ellos. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Como se derramó mi enojo y mi ira sobre los moradores de Jerusalén, así se derramará mi ira sobre vosotros cuando entraréis en Egipto y seréis objeto de execración y de espanto y de maldición y de afrenta, y no veréis más este lugar. Jehová habló sobre vosotros, oh remanente de Judá. No vayáis a Egipto. Sabed ciertamente que os lo aviso hoy. Eso dice la palabra de Dios. Son grandes advertencias, ¿no es cierto? Después de la caída de Jerusalén y el asesinato de Gedalías, el remanente del pueblo, o los pocos que quedaron, tenían miedo por represalias de los babilonios. Por eso consideraban huir a Egipto para buscar seguridad, y antes de hacerlo, le pidieron a Jeremías que orara a Dios por ellos, para saber qué debían hacer. O sea, a pesar de haber pedido guía a Dios a través del profeta Jeremías, sus verdaderas intenciones ya estaban decididas. Ellos querían ir huyendo a Egipto. Veamos esos detalles. Aquí encontramos miedo al castigo de Babilonia. Después del asesinato de Gedalías, el remanente temía que el rey Nabucodonosor pensara que ellos también estaban involucrados, lo que podría llevar a una represalia violenta. El temor al ejército babilonio era real y profundo. Por eso pensaban que huir a Egipto los protegería de una posible invasión o castigo. Segundo, buscar estabilidad y provisión, alimento y seguridad. Ellos querían una vida tranquila, sin guerra ni hambre, y pensaban que en Egipto la encontrarían. El remanente idealizaba a Egipto como un lugar de paz, sin guerra, ni hambre, ni miedo. Entonces querían comenzar de nuevo, lejos del caos de Judá. Eso está en Jeremías capítulo 42, versículo 14. Tercero, la decisión ya estaba tomada.
aunque aparentaron buscar la dirección de Dios. Es decir, aunque pidieron que Jeremías orara por dirección divina, en realidad ya habían decidido irse a Egipto y solo buscaban una confirmación de lo que querían oír. Es decir, fingieron querer obedecer, pero cuando Jeremías les dio el mensaje contrario a sus deseos, lo rechazaron y lo acusaron de mentir. Entonces, antes de que el remanente de Judá partiera hacia Egipto, Dios dio una advertencia muy clara y también contundente a través del profeta Jeremías, que está registrada en Jeremías capítulo 42, versículos del 13 al 22. Y la advertencia se centra en las consecuencias de desobedecer la voluntad de Dios y buscar refugio en Egipto. Si se quedaban en Judá, Dios prometía protección, estabilidad y bendición. Pero si decidían ir a Egipto, en caso había rechazo a la obediencia, habría juicio asegurado. Serían perseguidos por la misma destrucción que temían. Ahora, el pueblo ya tenía en su corazón la idea de huir a Egipto para evitar la guerra y el hambre, ¿no es cierto? Y Dios señala esa actitud como rebeldía contra su voluntad y morirían en Egipto. Ellos querían escapar del peligro, pero al ir a Egipto encontrarían exactamente eso: guerra, hambre y muerte también. Serían tratados como un ejemplo de castigo en vez de bendición. Ellos cargarían con vergüenza y condena pública y no volverían a Judá. Entonces, Dios se indignaría contra ellos. Dios prohíbe directamente que vayan a Egipto. No se salvará nadie que desobedezca y huya a Egipto. Había muerte segura por 3 causas: por espada, por hambre y por enfermedad. Es una orden directa y sin ambigüedades. Dios mismo dice, no lo hagan. Dios revela que el pueblo nunca tuvo la intención de obedecer, aunque pidieron consejo. Su corazón ya estaba inclinado a desobedecer. ¿Qué significa esto para el pueblo de Dios hoy? Hoy, ir a Egipto significa buscar seguridad en el mundo, en soluciones humanas, en instituciones políticas y económicas, en lugar de confiar en Dios y en su palabra. Mis hermanos, no basta con consultar a Dios. Hay que estar dispuestos a obedecer, incluso si el mensaje es incómodo o contrario a nuestros planes. Ir a Egipto, sin duda, que es encontrarnos con la guerra, con el hambre espiritual, con la falta de paz, ¿no es cierto? Y eso nos conduce a la muerte, mi hermano. Entonces, buscar seguridad en el mundo puede traer muerte espiritual, pérdida de identidad y separación de Dios. Es que no se puede servir a 2 señores. Dios, antes de proceder al castigo, avisa y detalla cuáles son las consecuencias de la desobediencia, ¿no es cierto? Por eso que el Señor nos dice, no pongas tu confianza en soluciones humanas, políticas o materiales, cuando Dios ya te ha dado su palabra y promesa. ¿Qué advertencias de Dios dio Jeremías al remanente de Judá antes de partir hacia Egipto? Dios advirtió al remanente de Judá que no huyeran a Egipto porque allí morirían. Debían quedarse confiando en Él. Estuvo muy interesante la lección, ¿verdad, hermanos? Hoy hemos aprendido cosas interesantes. Hemos aprendido el precio de la desobediencia. El profeta Jeremías nos muestra el cumplimiento de las advertencias divinas. Jerusalén cae ante Babilonia y el pueblo de Judá enfrenta el dolor del cautiverio. Este juicio no fue repentino ni arbitrario, sino el resultado de una larga historia de rebeldía contra Dios. Hoy esta verdad sigue vigente. Cuando ignoramos la voz de Dios y seguimos nuestros propios caminos, inevitablemente enfrentamos consecuencias dolorosas. La desobediencia, aunque justificada por nuestros deseos o temores, siempre deja ruina a su paso. Pero a pesar del castigo, la fidelidad de Dios continúa. Dios no abandona a los que le pertenecen. La lección muestra cómo el profeta, quien fue despreciado por su pueblo, es finalmente protegido por orden del mismo rey de Babilonia. Y este acto revela que Dios
cuida de los suyos, incluso en los tiempos más oscuros. En nuestra vida podemos pasar por circunstancias difíciles, incluso cuando somos fieles, pero Dios permanece presente. Él está fiel para sostenernos, guiarnos y protegernos, aun cuando todo a nuestro alrededor se derrumba. El Señor, mis hermanos, vuelve a extender su gracia, ofrece dirección y promete protección si el pueblo permanece en la tierra y confía en Él. Pero también advierte con claridad las consecuencias de seguir confiando en sus propias estrategias, como huir a Egipto. Y esta escena refleja nuestra lucha actual. Cuando enfrentamos incertidumbres, muchas veces elegimos por miedo, pero no elegimos por fe. ¿Se da cuenta? Sin embargo, Dios sigue hablándonos, mostrándonos un camino de obediencia que conduce a la vida eterna. Aunque no siempre parezca el más lógico, el tema revela cómo el pueblo se vuelve eterno. Y por más reprensiones que envía por medio de sus profetas el Señor, el pueblo desoye nuevamente a Dios y elige lo que le parece más seguro. Y eso es lo que los llevó a una nueva tragedia. Ahora, esa actitud humana no ha cambiado mucho. En verdad, mis amigos y amigas, nos cuesta confiar plenamente en Dios. Cuando su voluntad contradice nuestro entendimiento o deseos. Y este pasaje es un llamado urgente para nosotros hoy. El verdadero refugio no está en nuestras propias soluciones, sino en la obediencia a la voz de Dios. Solo en Él hay dirección, hay esperanza, hay restauración, aún después de tiempos de cautiverio y desolación. Así que confiemos en Jesús, mis queridos hermanos. Que todo sea para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Un feliz sábado, mis queridos hermanos, y que la bendición de Dios sea con todos y cada uno de vosotros. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos la gracia por el alimento espiritual. Bendice, mi Dios, a cada hermano, nombre por nombre y lugar por lugar en donde se encuentren. Que esta enseñanza sea de bendición para tu pueblo y que también, Señor, sea provechosa para nuestro crecimiento espiritual. Te lo rogamos y pedimos en el nombre de Jesús. Amén.